A continuación, damos paso entonces a nuestro caso clínico de oncología. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí tengo la presentación, aquí los tengo a todos ustedes. Bueno, entonces, profe Madrid, usted que es el maestro de ceremonias. Adelante, profe. No, maestro. No lo vimos, profe, no lo vimos en este momento. Mientras cuadran el audio del doctor Madrid, le queremos comentar a ustedes que... No, pues si enciende este audio no. Bueno. Mientras cuadramos el audio del doctor Madrid, le queremos comentar a ustedes que ya hay fellow de cirugía oncológica en la Universidad de Antioquia, todo gracias al trabajo del doctor Madrid. No, doctor Madrid, ya tuvimos los primeros. Hola, ¿me están oyendo? ¿Ya hay buen sonido? Ya lo vimos. ¿Sí? ¿Hay sonido? Profe. Perfecto. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, después de muchos años logramos organizar el programa de cirugía oncológica. Es el segundo programa que se instituye en el país. Recuerden que teníamos una gran dificultad con el programa del Instituto Nacional de Cancerología porque solamente ofrecían 2 cupos, uno para Bogotá y otro para lo que ellos despectivamente llamaban la provincia. Todos los cirujanos en el país tenían que luchar por un solo cupo. Entonces, en este momento, pues se abre el programa como una muy buena alternativa para nuestra ciudad y para otras ciudades que quieran participar en el proceso de selección. Muy bien, en la tarde de hoy nos convoca un segmento para analizar algunos casos clínicos en cirugía oncológica. Vamos a presentar 2 casos clínicos. Nos acompañan hoy el doctor Alejandro Múnera, cirujano oncólogo, jefe del departamento de cirugía de la Universidad de Antioquia. El doctor Luis Palacios, que es cirujano oncólogo, coordinador del programa del Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas AUNA, y el doctor Juan Camilo Correa Cote, cirujano oncólogo, profesor de la universidad. Los 3 excelentes representantes del programa de cirugía oncológica y todos muy comprometidos con nuestro programa. El primer caso lo va a leer el doctor Juan Camilo Correa y vamos entonces a conocer los pormenores de ese caso. Adelante, Juan Camilo. Sonido, Juan. Sonido. Hay problemas con el sonido. ¿Ya me oye, profe? ¿Ya? Perfecto. Sí, señor. Ya. Listo, bueno. ¿Ahí me oyen? Sí, hay un poquito de retorno, pero ¿Me oyen bien? Sí, está muy bien. Adelante. Pero yo aquí no los oigo, yo necesito el audio de acá. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, adelante. Adelante, Juan. Obviamente hay algunos detalles de los casos que van a ser como escuetos, pues para que podamos como debatir sobre ciertos puntos. Paciente de 48 años, residente en la zona rural del municipio de San Roque, agricultor sin antecedentes patológicos de importancia. El hombre, varios meses de dolor abdominal, localizado en fósil X izquierda, es de una contextura delgado, presenta pérdida de peso, hematoquesia en los meses recientes y empieza a sentirse una masa palpable en fosa ilíaca izquierda no dolorosa. Llega el examen físico, lo único como que llama la atención es eso. Se le hace una resonancia magnética de abdomen, lesión de espectro tumoral parcialmente valorada, localizada en fosa ilíaca izquierda, en íntima relación con el colon sigmoides. El paciente se le hace una colonoscopia también, a 20 centímetros del margen anal, lipoma de 2 centímetros de diámetro, y a 30 centímetros otra lesión. Presenta lesión petra vegetante ulcerada con fibrina que sangra con facilidad, pero la biopsia no es concluyente. Y
tiene un target thorax sin lesiones sospechosas de metástasis. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en el paciente? La apariencia endoscópica, la verdad, les comento, no era como compatible, no era muy concluyente como de decir un adenocarcinoma. La biopsia, al no ser concluyente, decía que veía una área ulcerada e inflamada, no se veía una lesión polipoide que saliera, sino que era más el componente exofítico de la lesión a nivel de la resonancia magnética de abdomen. Entonces, no sospechamos que fuera un lipoma, porque el lipoma que reportaban antes en la colonoscopia, en la tomografía no se veía, y en las características de esa masa no eran de un lipoma colónico. Entonces se programó por una hemicolectomía izquierda. Y en la hemicolectomía, cuando se llevó, encontramos lo siguiente. Pero antes de ver acá, profe Madrid, yo sí quiero preguntarle al doctor Palacios o al doctor Munera si hubieran hecho algo distinto en este caso, en que es más llamativo la lesión, la de la masa que está adherida al colon y que la biopsia no es concluyente. ¿Hubieran buscado otros estudios? ¿Hubieran repetido la colonoscopia? Bueno, Juan, la primera pregunta es: ¿el patólogo que te reporta digamos, la patología de la colonoscopia es un patólogo un equipo de patología? Luis, hay mala señal. Espérame un segundo. Hay un mal retorno. El profe lo que pregunta es si el ¿Quieres repetir la pregunta, doctor Palacio, por favor? Claro, profe. Le preguntaba a Juan que si el equipo de patología que le dio digamos, la biopsia, la lectura de la biopsia de la colonoscopia, un equipo con el cual es un centro que maneja frecuentemente el tipo de patología gastrointestinal, si estamos tranquilos con esa patología. Porque si la patología y los resultados, ahora creo que el abordaje ha sido, digamos, como el adecuado, ¿cierto? Y la programación, pues yo hubiera hecho exactamente lo mismo, hubiera, digamos, como cambiado nada. Aparte que la farmacología ayuda mucho en el contexto de esa lesión, digamos, que requiere ser extraluminal. Exacto. El profe, el profe, tenemos un poquito de dificultades con el audio suyo, pero lo que el profe dice es que primero es revisar la calidad de la patología, ver si el patólogo es un patólogo de un instituto, pues, que tenga diagnóstico frecuente de cáncer o que maneje cáncer. Este fue un patólogo que tiene, pues, de la ciudad, un instituto digamos, con oncología, de unas clínicas de la ciudad. Y llamaba mucho la descripción de la inflamación y que no pudiera, a pesar reportaban que era un buen trozo, un buen pedazo para la patología, pero no lograban como hacer la conclusión. Y decían más que todo era el componente como inflamatorio de la lesión. No sé si el profe Munera hubiera hecho algo distinto. El profe Palacios dijo que en ese caso, si confío en el patólogo, el abordaje laparoscópico para esas masas de componente más extraluminal pudieran ser provechosas. Profe Munera, ¿usted qué piensa? Sí, bueno, yo creo que desde el principio repetir la biopsia es una alternativa muy válida por efectos pues de orden legal y evitar pues en algunos casos demandas, pero también hay algunos casos que de entrada no se ven resecables y que pudiera ofrecerse algún tipo de neoadyuvancia. No está pues claramente aceptado en colon dar neoadyuvancias, pero masas pétreas, adheridas, no móviles, con compromiso de la pared abdominal o otras cosas, podrían eventualmente recibir algún tipo de, lo pongo entre comillas, neoadyuvancia o manejo con terapia sistémica, ¿cierto? Que podrían volver resecables las masas. Pero digamos que en primera instancia, por el caso que estás contando, si se le ofreció al paciente una resección laparoscópica, muy posiblemente las imágenes estaban mostrando una lesión resecable y también es un enfoque completamente válido hacer la resección completa de la masa y tener una histología posterior con la pieza completa. Entonces, cuando le llamamos a cirugía por la laparoscopia, encontramos la masa que en realidad era de aspecto mucinoso, no tenía un aspecto mucinoso en la tomografía,
en relación con el colon sigmoides de 7 por 7 centímetros. Estaba en todo el inlet pélvico, en toda la entrada, en toda la transición entre el abdomen y la pelvis. Y había otra en recto superior en contacto íntimo con el ureter de 3 por 3 centímetros que no había sido reportada antes en la tomografía y no la habíamos visto nosotros en la revisión de la tomografía, una en el domo de la vejiga y otra en el recto medio. Les tengo unas fotos, no tengo video, pero tengo fotos del intraoperatorio. Yo sé que yo ya vi la cara del doctor Palacios, yo sé que no es la apariencia más bucinosa del mundo, pero sí me llamó la atención. Ahí en este caso, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Continúan con el plan? ¿Continúan con el plan de la hemicolectomía? ¿Qué harían? Tú estabas hablando de compromiso del ureter. ¿Qué clase de compromiso del ureter? ¿Se veía comprometido el ureter, pegado a la masa? No, profe, sobre el trayecto del ureter estaba un depósito tumoral, pero no me puse, digamos, o sea, la decisión mía en ese momento, es que no quiero ver los demás que piensan, la decisión mía en ese momento no fue explorar la resecabilidad de esa lesión que estaba sobre el ureter, profe. En la valoración laparoscópica encontraste otras lesiones y qué otro grado de compromiso había en el peritoneo. Entonces, ahí lo que nosotros, pues, pero es que, profe, yo lo que tú lo que quieres es saber si continuarían con el procedimiento o quieren echar reversa, quieren abortar el procedimiento. Esa es la pregunta a que tú quieres llegar, dado ese hallazgo macroscópico a la laparoscopia. Sí, profe, es que no soy tan elocuente. Soy más gago y menos elocuente. Muy bien. Doctor Múnera, ante estos hallazgos, ¿usted continúa o usted para? No, yo creo que en este paciente se debe parar. Estamos hablando de un paciente frente a un cuadro de una carcinomatosis peritoneal, calculándole a grosso modo con lo que el doctor Juan Camilo nos mostró, tiene mínimo un PCI de 12 este paciente y es un hombre muy joven que, pues a pesar de las controversias que han traído estudios como el Prodigy 7 y el Profilochip, de que no, pues pareciera no tener tanto beneficio el HIPEC, al menos con el uso de oxaliplatino. Yo creo que el concepto general de las cirugías de citorreducción... Pero usted se está metiendo, no, pero usted se está metiendo ya con HIPEC. ¿Usted lo tiene considerado o el doctor Juan Camilo quiere que llegues a HIPEC de una vez? No, yo o no está me quiero pensando, meter con o está HIPEC, pensando en que vamos a dar una terapia primero y luego evaluar si hay respuesta, o de entrada estás pensando en la posibilidad de un HIPEC. No, yo estoy pensando que es un hombre muy joven que tiene un compromiso peritoneal a primera vista de la laparoscopia y que habría que ofrecerle una terapia integral mucho más compleja si queremos mejorarle la supervivencia. Continuar con la cirugía y hacer la resección colónica probablemente no le va a aumentar la supervivencia de este paciente y va a ser simplemente una resección muy marginal lo que estamos haciendo, que no tiene un beneficio grande en el paciente. Ahora, hay unos datos que nos podrían estar faltando de la historia clínica porque en realidad consultó por una masa y si estamos frente a un paciente que tiene sangrado o que está obstruido clínicamente, pues habría que tomar otras decisiones como derivarlo o hacer una resección parcial para el manejo de la hemorragia. Pero no tenemos esa información. Entonces, a eso quiero ir con el doctor Palacios. Yo creo que hay que ir mirando. Perfecto, quiero ir con el doctor Palacios. Sí, quiero ir con el doctor Palacios porque en el reporte, en la colonoscopia, informan que es una masa pétrea. No nos están diciendo si permite el paso más allá del colonoscopio. Doctor Correa, ¿hay paso más proximal del colonoscopio o el colonoscopio llega hasta ese punto porque es una masa pétrea que no permite el paso del endoscopio? Profe, si me lo permite, voy a recontextualizar al doctor Palacios que tuvo problemas de audio. Entonces, el doctor Múnera estaba diciendo que él en este momento no hubiera continuado con el plan de la resección quirúrgica, sino que hubiera, digamos, tomado otras determinaciones.
No sé si el profe Palacio quiere decir algo al respecto, si hubiera continuado o qué hubiera hecho distinto ante el cambio de los hallazgos que tuvo. Juan, yo hago una anotación ahí, es que con las fotos que nos estás mostrando, probablemente mi intervención hubiera sido la biopsia y ya. Tengo al doctor Palacio acá, que lo tenemos vía otro, también hablando, si tiene problemas del audio. Profe, hable, profe Palacios, qué pena. Tienes los hallazgos, tienes una lesión extraluminal por lo que estoy viendo hacia la pared pélvica lateral izquierda, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Es correcto. Ok. La lesión digamos que por la colonoscopia, la lesión, o sea, la colonoscopia fue satisfactoria. Hago esa pregunta, ¿o fue una colonoscopia insatisfactoria? Digamos que la colonoscopia, cuando yo estaba aquí, yo siempre cuando encuentro las cosas como no planeadas, yo siempre, el algoritmo mío mental es, pues este es el mío, primero es curativo. Si la respuesta para mí es no curativo, me remito al segundo estándar, es tengo algo que paliar. Entonces, porque en ese orden de ideas, y disculpa que te interrumpa, aquí digamos que hay como un cambio por llamarlo así, en la estadificación pudiera ser así, ¿cierto? Y ahí el punto sería dos grandes, digamos, como ver dos grandes escenarios. Primero, ¿esta lesión es obstructiva o no es obstructiva? ¿Sí? Y si es obstructiva, pues obviamente la derivación, digamos que privará. Ahora, si no es obstructiva, ¿de acuerdo? Entender dónde estoy haciendo esta resección de una enfermedad que obviamente ya no está limitada al colon, sino que pareciera tener un compromiso peritoneal. Entonces, profe Munera, ¿usted iba a decir algo más? Profe, qué pena que estaba tratando de cuadrar el audio del doctor Palacios. Qué pena, no, profe. Tranquilo, Juan, no, que probablemente mi cirugía terminaría con una biopsia ahí. Las imágenes que muestro haría una biopsia porque ya entramos con una patología no concluyente por colonoscopia. Probablemente yo ahí haría una biopsia y me saldría. La colonoscopia, digamos que fue satisfactoria en cuanto pudo, digamos, evaluar hasta el ciego. A mí me llamó mucho la atención que la colonoscopia hablaba más del componente como ulcerativo, que uno siempre cuando ve un componente ulcerativo y una masa extraluminal piensa que está perforando de afuera hacia adentro, pero digamos, eso fue, o sea, entramos aquí y como en mi segundo escalafón está sangrando o no, pues paliativo, está sangrando o no, está obstruido o no, entonces ahí ya empecé como a ver qué haría. Pero yo quiero aprovechar al doctor Palacios para lo que hizo el doctor Palacios para hacerle una pregunta a los demás. Yo lo que hice fue tomar una biopsia, calcular el PSI para tener, primero, biopsia para tener certeza diagnóstica, segundo, el PSI para tener una valoración de la extensión de la enfermedad y poder remitir a oncología pues para el tratamiento de terapia sistémica, porque ya pasamos de algo en el colon a algo sistémico de diseminación peritoneal. Pero quiero generar un escenario alterno en el que el paciente está obstruido. Entonces, en ese escenario alterno que el paciente está obstruido, ¿ustedes qué harían? ¿Derivación o harían resección del primario? Yo haría una derivación, Juan. Profe, ¿por qué? ¿Cuál sería su argumento de prefiero una derivación a una resección del primario? Pues el paciente no está sangrando y como tú lo has dicho, ya es una enfermedad sistémica, ¿cierto? Que de todas formas yo puedo influir sobre el primario en el colon, pero no sobre el primario o la extensión al peritoneo. Entonces, no va a tener mucho beneficio, es como cuando uno hace una resección, como te venía diciendo, marginal, dejas un compromiso tumoral dentro de la cavidad y la enfermedad va a seguir progresando. Entonces, es mucha cirugía para un resultado oncológico no satisfactorio, pues, la derivación y posteriormente algún tipo de terapia sistémica. Doctor Palacios, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo con el doctor Munera. Yo creo que
primero es entender en ese algoritmo mental no solamente el hecho de tener algo para paliar, o sea, obstrucción o eventualmente sangrado, sino la tercera variable que yo incluiría ahí es dónde estoy y quién lo está haciendo, ¿cierto? Antes de ir en una aventura de hacer una resección probablemente multivisceral, probablemente donde no vaya a tener yo un resultado satisfactorio, y ese sí va, digamos, con una cirugía que no tenga, digamos, ese resultado satisfactorio, eso sí va a impactar, digamos, la supervivencia de este paciente. Con la derivación resuelvo y finalmente ya pudiera yo, he hecho algo como, digamos, como muy claro, tomar una biopsia, entender patología, que hasta ahora en este caso no, la patología no es clara, porque la colonoscopia no fue satisfactoria en términos de obtener el resultado patológico, y en segundo lugar, la masa esta de componente extraluminal, tampoco tengo patología. Entonces, si tengo obstrucción, no tengo patología, pues derivo y entiendo patología posteriormente. Totalmente. Y si se piensa en un stent, ¿han pensado en la posibilidad de un stent, doctor Correa? Profe, en este caso yo no lo hubiera puesto por la angulación en la que tenía el colon, pues me parece muy difícil la angulación del colon, pero eso puede ser una opción en algunos casos. Yo sí pienso que el stent, cuando lo va a poner, lo va a solicitar pues que lo inserten, que no sean los últimos 5 centímetros del recto, por la sensación de cuerpo extraño que le da a los pacientes. Si es viable, es una muy buena opción. Porque ganamos tiempo. Sí, mientras sí, el paciente se recupera, mientras el paciente está otra vez en óptimas condiciones para empezar terapia sistémica, pudiera ser una opción. No sé qué piensa el doctor Múnera o el doctor Palacios de un stent. ¿Les gusta como resolución de un cuadro parcial obstructivo? Profe, yo creo que la colostomía, pues, aunque trae cierto grado de incomodidad para los pacientes, no deja de ser una muy buena derivación. El stent, yo creo que no tenemos suficiente experiencia y son unas lesiones que están a 20 y 30 centímetros, por lo menos esa es la descripción que hacía el doctor Juan Camilo, que yo creo que son un poco más difíciles de poner el stent. Existe todo el riesgo de migración del stent, de perforación del asa. Entonces, pues digamos que el comentario va a que todavía no tenemos una suficiente experiencia en el manejo de los stent colónicos. Profe Madrid, yo quisiera decir una cosa y me parece importante aquí como ponerlo sobre todo para todos los que están con nosotros. Yo pienso que el hecho de hacer una derivación, en este caso en vez de la resección del primario, cumple 2 propósitos. El primer propósito que cumple es que, primero, no abrimos planos. O sea, ¿qué sucede? En una enfermedad peritoneal, en un potencial candidato a una citorreducción y HIPEC, abrir el plano del retroperitoneo es complicar la vida del que va a hacer la citorreducción después, porque es un plano nuevo que va a estar cicatrizado y que va a estar expuesto a la diseminación peritoneal. Es primero. Entonces, en ese caso, menos es más. Y segundo, sabemos que no hay beneficio de la resección del primario, o sea, cada vez, digamos, hay más evidencia que no hay beneficio de la resección del primario en el estadio 4 metastásico de colon. Pues esas 2 cositas. Yo quería traer este caso, profe, sobre todo por hacer énfasis en la cuantificación del PCI y en tratar de tener ese organigrama como mental de una enfermedad diseminada. Entonces ya paso a lo paliativo. ¿Tengo algo que paliar? No tengo algo que paliar, pero sí tratar de sellar una biopsia y una buena explicación y una descripción operatoria del componente peritoneal del paciente. Muy bien, como tenemos este primer paciente, vamos a pasar al segundo. ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería el planteamiento entonces en este momento? Doctor Palacios, ¿cuál sería su propuesta de planteamiento de manejo en este momento? Profe, yo lo que quisiera, digamos, como resaltar es la bondad, de alguna manera, del abordaje laparoscópico en este paciente, porque no solamente si se define en ese orden de ideas que el paciente está obstruido y se va a derivar, ¿sí? Entendiendo que el stent pudiera ser una opción válida, también en el centro que se plantea el procedimiento, pero el hacerle este abordaje, esa colostomía por laparoscopia, si hay como esa posibilidad, le permitiría al centro de referencia donde vaya el paciente, de alguna manera volver a revalorar el PCI, porque ahí también entraría como la variabilidad interobservador en calcular un índice de carcinomatosis, que no es como la desconfianza de alguna manera, pero a veces
no es lo que se ve, digamos, con frecuencia. Lo que pudiera calcular alguien que maneja enfermedad peritoneal, digamos, en el día a día, a alguien que se consiga esto de entrada y finalmente haga un PCI que esté por debajo y pudiera de alguna forma confundir. Entonces yo creo que, para resumir, creo que en este caso, con una patología, primero, una patología no clara en la colonoscopia. En segundo lugar, un hallazgo de una enfermedad extracolónica, probablemente peritoneal, que tampoco tiene patología. Y si el paciente está obstruido, creo que la opción volvería a ser abordaje laparoscópico, derivación laparoscópica y eventualmente referencia a un centro para, en un equipo multidisciplinario, entender ya una enfermedad con compromiso peritoneal. Entonces sería digamos, como una forma de abordar a este paciente. Doctor Munera, ¿usted le haría quimioterapia sistémica? Profe, pues dependemos de qué da, pues, definitivamente la patología, ¿cierto? Una vez tengamos la patología final de este paciente, ya se sometería, pues se tomaría la decisión. Por lo que vemos macroscópicamente, yo creo que es un paciente para hacerle quimioterapia, porque se debe, cuando se piensa, digamos, llevar un paciente a una cirugía de citorreducción y HIPEC, la respuesta biológica del tumor a una terapia sistémica también va a dar mucha información si es un buen candidato para someterlo a una citorreducción peritoneal más alta. Ya. Doctor Madrid. Doctor, usted manejó el caso, pero quiero que antes de que haga su intervención preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo le daría tratamiento sistémico antes de pensar en un HIPEC? ¿Evaluaría respuesta? ¿Y cómo le evaluaría? ¿Imaginológica, endoscópica, clínica? ¿Y cuándo definiría entrar a un HIPEC luego de la quimioterapia? ¿En qué momento? Profe, yo le daría, o sea, le discutiría obviamente en el staff multidisciplinario y plantearía 4 o 6 meses. Yo, la verdad, yo digo así, y bueno, a los residentes les digo, pues, que la realidad de los cirujanos es que el cirujano es un terapista locorregional. O sea, esto es una enfermedad sistémica. O sea, nosotros tratamos lo locorregional. Si el paciente tiene una respuesta tumoral a la quimioterapia, que es lo que en realidad trata lo sistémico, lo consideraría. Pero yo creo, y el doctor Mune, el profe Palacios, el profe Mune y el profe Palacios me han oído decir esto: el bisturí nunca le gana a la biología. Si no responde a la quimioterapia, yo pienso que los chances de este paciente serían pocos o escasos, la verdad. ¿Y combinar un HIPEC para tratar de mejorar esa respuesta? Yo pienso, profe, que si digamos en este momento, o sea, está en discusión no hay evidencia en este momento todavía de si hacer primero terapia sistémica y luego HIPEC es mejor que HIPEC y luego terapia sistémica. Eso no, apenas ese RCT todavía no ha salido, que es el Cairo. ¿Qué creo yo, profe? Que como hemos visto, y lo que tendemos usualmente es dar terapia sistémica y luego el HIPEC, yo preferiría ese abordaje, profe. Sobre todo que me permite evaluar cómo es el comportamiento biológico del tumor, digamos, por decirlo así, un ensayo de laboratorio in vivo con el paciente, aunque suene muy horrible, de cómo se está comportando eso y qué opciones tenemos nosotros. Profe, como usted me lo recordó esta semana, una vez que no busqué la patología de un paciente y usted todavía 10 años después me lo saca en cara, la patología de este paciente reportó un adenocarcinoma mucinoso, profe. Un adenocarcinoma mucinoso. Doctor Palacios, ¿primero HIPEC o primero quimioterapia? Profe, eventualmente es un adenocarcinoma mucinoso. La quimioterapia sistémica tendría menos efectividad en este subtipo, ¿cierto? Claro. Entonces creo que este sería el paciente, digamos, como candidato al HIPEC. ¿Sí? Bueno, a la citorreducción y al HIPEC. El doctor Conte probablemente no está de acuerdo conmigo, pero sí. Yo sigo insistiendo que la citorreducción y al HIPEC. No, usted le hace fuerza a la usted le hace la fuerza a la citorreducción. ¿Yo? ¿En los dos? ¿Los Sí. dos o hay discrepancias? ¿O Cote se va más por HIPEC y el doctor Palacios por citorreducción?
No, Porque profesor. todo lo que hemos evaluado parece que la citorreducción es lo que en la balanza pudiera tener más peso. Sí, Doctor es que Cot. lo que hablamos es, yo creo que la concepción es primero una citorreducción óptima y después, sí, quimioterapia hipertérmica, ¿cuál agente, qué agente? Eso todavía está en desarrollo, pues, pero el pilar es la citorreducción. Muy bien, perfecto. Doctor Múnera, su concepto final, para que pasemos al segundo caso. Yo, como dice el doctor Palacio, yo creo que es un candidato para iniciar con la citorreducción y el HIPEC. No es un tumor que tenga una muy buena respuesta a la quimioterapia o a la terapia sistémica, entonces yo creo que más o menos le calculé yo pues por encima de lo que dijo el doctor Juan Camilo, un 12 de PSI, que es un índice relativamente bueno, que da buenos resultados con la citorreducción y el HIPEC. Ese sería como mi manejo, y posterior a la cirugía una terapia sistémica. Perfecto, muy bien. Doctor Juan Camilo, pasemos entonces al segundo caso. El segundo caso es más escueto aún, profe, como a usted le Vamos a gusta, mirar. profe. Bueno, ya esto lo discutimos. 78 años, residente en Medellín, hipertensión, dislipidemia y hernia inguinal derecha. Hematoquesia ocasional, no pérdida de peso, sin hallazgos al examen físico. Colonoscopia, pólipo pedunculado, localizado en sigmoides distal de 15 milímetros de longitud. Se realiza resección con asa de electrocauterio y hemostasia posterior. No refieren ningún otro hallazgo en la colonoscopia. Biopsia. O sea, qué pena lo que voy a decir, es adrede esta colonoscopia porque es la colonoscopia representativa del 80% de lo que le llega a uno en la consulta. Adenocarcinoma moderadamente diferenciado, originado en un pólipo tubulovelloso. Muy bien. Este caso difiere del anterior porque usted está poniendo como que el paciente tuvo la sintomatología y consultó. Yo supongo que en el primer caso del paciente que se presentó del tumor mucinoso, es decir, para que ese paciente llegue a una colonoscopia, para que llegue, ha pasado por muchos tratamientos polisintomáticos, múltiples tratamientos, aduciendo unas epidemiología existente en la zona rural donde estos pacientes son multitratados y desafortunadamente llegan muy tarde. Este, al parecer, está llegando precozmente. ¿Qué lo hizo consultar? ¿También hematoquexia? Hematoquesia. Hematoquexia. Entonces, Y usted lo que está mostrando acá es un pólipo no sésil, es un pólipo pediculado, en donde el informe de la patología, también escueto, habla de un carcinoma. Está comprometido todo el espesor de la biopsia tomada con el asa de polipectomía, todo el espécimen es adenocarcinoma. reportan márgenes negativos, no dan más. Márgenes negativos. La primera pregunta, doctor Múnera, uno en un pólipo pedunculado ¿puede quedarse tranquilo con ese margen? Pues por eso el doctor Juan Camilo trae ese caso para ponernosla bien difícil a todos, ¿no? La verdad, estamos frente a un adenocarcinoma con componente invasor, ¿cierto? No estamos en un tumor, insisto, es un pólipo pediculado, que son de base amplia. No queda uno tan tranquilo de que el margen que estén reportando negativo en realidad... No está hablando de sésil. Bueno, perdóneme un segundito, él no está hablando de sésil, está hablando de un pólipo pediculado. O sea, tiene un pedículo probablemente largo. Juan Camilo, ¿esa es la situación? ¿Es un pedículo largo o es un pólipo sésil? No es extremadamente largo, profe, no es sésil, pero no es extremadamente largo. Yo lo traigo es porque, y no es por, o sea, yo no soy tan maldadoso, yo lo traigo es porque en realidad esto es lo que más uno ve, que estos sí. Y a mí me parece muy interesante la discusión, porque yo creo que esto le llega mucho a todos los cirujanos, a todos los residentes, ¿y ahora qué? Muy bien. Usted hizo revisar, le pidió al patólogo que le informara cómo estaba el margen de resección. ¿Qué le dijo el patólogo? Negativo. Negativo. Doctor Múnera, margen negativo. Lo que hay que entender que el asa de polipectomía es una resección térmica en el sitio de corte, ¿cierto? Entonces, sí. Ese margen negativo se vuelve relativamente difícil de interpretar.
¿Por efecto de quemadura? ¿Por efecto térmico? Yo creo que sí, yo creo que por efecto térmico se vuelve complejo para el patólogo interpretar. Que le puedan decir a uno que tiene bordes libres, pues no es lo mismo que tener un espécimen completo en la mano. Ya. Doctor Palacio, el patólogo le dice que el margen está negativo. ¿Tratamiento resuelto? ¿Tratamiento completo? No, ¿O usted pide imágenes? Sí, el paciente hay que estadificarlo, ¿cierto? Porque tenemos una patología que habla de una lesión invasora, un adenocarcinoma, independientemente que se haya originado de un pólipo y que el margen esté libre por el patólogo, pero hay que estadificarlo. Entonces, la estadificación pues incluiría tomografía de abdomen y pelvis y una imagen en tórax, digamos, para definir muy poco probable que este paciente vaya a tener una enfermedad, digamos, a distancia con este reporte de un pólipo, un adenocarcinoma, un pólipo que tiene un margen libre, pero es mandatorio estadificarlo y tener, digamos, como un antígeno carcinoembrionario de entrada para saber luego el seguimiento del paciente. Juan Camilo, pruebas de extensión, ¿cómo estaban? Profe, ahí voy. Voy a generar la verdad, porque quiero generar como la discusión, les voy a decir que todo negativo. Todo negativo. Antígeno carcinoma embrionario, ¿en cuánto? Noto Y es importante. la mirada amorosa del doctor Palacios y del doctor Muner al tiempo, pero es todo negativo. Muy bien. ¿Y el antígeno en qué nivel está? Negativo, profe. Negativo. Menos de 4. Doctor Palacio, ¿terminamos tratamiento? Yo lo traigo porque eso es, yo creo que yo quiero decir una cosa, no sé, el profe Muner, el profe Palacios, ¿qué dicen? Esto llega. Sí, claro. No, sin duda. Tengo varios en seguimiento. Muy bien. Doctor Palacios, terminamos el tratamiento y cita en 3 meses con antígeno y nueva colonoscopia. Tengo varios en seguimiento. No uno, varios. Muy bien. Así. Muy bien. Doctor Munera, ¿terminamos tratamiento, seguimiento en 3 meses? ¿O usted le pide al endoscopista que le señale dónde está y entra y le hace una resección? Pues vea, yo creo que hay unas consideraciones ahí importantes y es que, por ejemplo, a ese pólipo se le debería pedir al patólogo que le haga inestabilidad microsatelital y MMR porque es la única prueba del tumor que tenemos, lo que resecaron en ese pólipo. Si en algún momento decidimos terminar en una resección parcial o segmentaria del colon, es muy posible que el patólogo no encuentre tumor ya en esa muestra definitiva. Entonces, a esta patología inicial se le debería hacer inmunohistoquímica yo no sé, yo creo que mínimo una marcación del sitio de donde resecaron el tumor, porque posteriormente a usted le dicen 15 centímetros del margen anal, pero si usted, supongamos que como el doctor Palacio lo pidió, hagamos una estadificación con imágenes, si usted decidiera que lo va a llevar a resección porque tiene ganglios positivos o un ganglio sospechoso o algún engrosamiento mínimo en la pared, usted termina resecando prácticamente una proctosigmoidectomía porque no tiene ni idea dónde estaba el pólipo que resecaron. Bueno, yo creo que la pero en ese orden de ideas, usted pide una inestabilidad microsatelital y el patólogo le confirma que esa lesión tiene una inestabilidad microsatelital. ¿Eso le cambiaría el plan de manejo? En principio no, porque estamos frente a un T1, ¿cierto? Estamos en un T1, yo creo que el manejo se completó ya con la resección, la que hayamos decidido. Si lo hay que considerar también el tipo de paciente. Juan habló de un hombre de 78 años con unas patologías comórbidas, que yo creo que es lo que más lo llevaría a uno a dejar a este paciente en una conducta de seguimiento-observación. Si usted me habla de que es un hombre de 40 años, yo probablemente sí lo llevo a una resección del colon formal por la paroscopia. Entonces, ese escenario también tiene una preponderancia frente a qué tipo de paciente estamos, ¿cierto? No es equivocado dejarlo en seguimiento y probablemente vaya a ser la conducta con el tipo de paciente que nos acaban de presentar. ¿Y por qué cambia la conducta si tiene 78 años y es un hombre funcional? Porque de todas formas la resección le agrega morbilidad al paciente y si es hipertenso, si es diabético, tiene más riesgos de complicaciones. Entonces yo creo que puede, porque está aceptado por las guías de NCCN dejar a esos pacientes en observación.
usted puede resecar el pólipo si tiene márgenes libres. Estamos pues frente a un pólipo hermosamente resecado, como lo presentó el doctor Juan Camilo. Algunas veces los pólipos salen fragmentados o desechos de la biopsia por colonoscopia, porque muchos son sacados prácticamente con la pinza de biopsia a pedazos, ¿cierto? Sí. Entonces uno no podría estar absolutamente seguro, como le dije, de que la resección fue completa, ¿cierto? Pero yo quiero mirar un punto. El asa de polipectomía es diatermia, es calor, puede producir edema, y la TAC le va a hablar de edema en ese punto. ¿Cómo evaluar que eso es un edema post-resección o cómo esto es un edema o un engrosamiento de la pared? ¿Pudiéramos diferenciarlo imaginológicamente? No, yo creo que eso tiene un tiempo, profe. Yo creo que el edema pues inflamatorio después de un mes yo creo que ya ha desaparecido completamente y una tomografía no se hará pues inmediatamente, pero si usted le da 4 semanas al paciente para realizarle las imágenes, probablemente va a encontrar la realidad de un colon que ya pasó por su proceso. Perfecto. Vamos a terminar, porque ya por tiempos estamos acercándonos al final. Juan, perdóname un segundito. Doctor Palacios, si fuera 40 años, un hombre de 40 años, ¿qué le propondría? Yo creo que aquí volvemos al punto del caso 1 y de alguna manera vamos al tema de la patología, ¿cierto? Aquí tenemos una patología que simplemente dice adenocarcinoma y me excusan si hay patólogos presentes, pero yo necesito saber qué otros factores histológicos adversos están dentro de ese adenocarcinoma, más allá de la inmunohistoquímica, ¿cierto? Y si esos factores adversos están como invasión linfovascular, invasión perineural, si hay budding tumoral, pues eventualmente este paciente, ojalá que cuando hayan hecho la resección, bien sea mucosal, que me imagino que por asa de diatermia haya marcado el sitio de la resección, pues entonces eventualmente proponerle cirugía a este paciente. También hemos operado varios de estos pacientes así en ese escenario, 40 años, y la patología no nos dice nada, ¿cierto? Pero nos estamos guiando por los 40 años. Ya, perfecto. ¿Le gusta la opción de mucosectomía o le haría colectomía? Estos casos tienen un gran valor porque son casos del día a día, o sea, tienen mucha validez externa, son lo que uno ve, digamos, todo el día en consulta, ¿cierto? Perfecto. Doctor Correa, es su paciente. ¿Qué definió? Profe, pues ¿Qué análisis hizo con todo esto ya? ¿Qué análisis hizo usted en ese momento? Profe, yo la verdad le voy a decir, yo hice trampa. Porque pues como es mi paciente, revisé cositas, entonces voy a aprovechar la trampa que hice para comentar cosas. Entonces, la tasa de T1, pues esto es un T1 que tenga compromiso ganglionar es del 6 al 13%, ¿sí o no? Entonces, yo creo que después de todo esto, yo les cuento pues qué hice con el paciente, pero lo que hice fue estadificar. La estadificación no me mostró nada, entonces yo por lo menos, porque yo creo que si la estadificación le muestra a usted algo, si le muestra un ganglio, pues no hay nada, pues ya la conducta está tomada. Pero si no, idealmente, y yo puse escueto el reporte de patología porque eso es lo que uno encuentra, pero cuando usted se va a leer, o sea, qué hacer con los T1, pólipos con tumores, los factores que dice el doctor Palacios se deben tener en cuenta. Entonces hablan de muchos, hablan de invasión linfovascular, invasión perineural, que la profundidad de la invasión a la submucosa sea más de 1000 micras, más de 2000 dicen otros, que tengan budding tumoral o clúster de células desdiferenciadas. Idealmente, uno debería tener el patólogo para que revisara y se le dijera eso. Y uno sentarse a decir, ve, la probabilidad de ganglios es 13% máximo. Vos en esa probabilidad, como tenés esto, de pronto vale la pena jugártela. La verdad es que en el día a día nosotros no tenemos eso, porque la mayoría de los patólogos no nos informan eso. Y qué pena si hay patólogos presentes, ya me excusó el doctor Palacios. Entonces uno le toca como hacer el seguimiento de sus pacientes. O sea, yo por lo menos en ese caso hice seguimiento, que me parece muy difícil. Vuelvo al caso de la vida diaria, profe, y es que a uno le llega el paciente un mes después de la colonoscopia y generalmente no viene marcado. Y usted le manda otra colonoscopia para ver la cicatriz de la mucosa y eso ya no hay cicatriz. Entonces usted queda, eso también es otro factor en la decisión, porque uno dice, pucha, ¿desde dónde corto?
O sea, si tengo que hacer si tengo que hacer la reacción segmentaria, ¿de dónde corto? Y los factores que tienen, los factores de lo que uno tiene que pensar es, cuando ve estos pacientes, ¿cuál es el riesgo de compromiso ganglionar de este paciente por tumor? Porque no es solo el margen negativo, es el riesgo de compromiso ganglionar. Y muchas veces nos vemos en situaciones en que tenemos que tomar una decisión sin todas las herramientas. Por eso lo traje. Ya, muy interesante. Yo le hago una pregunta, doctor Correa. Ya me asustó. Yo le hago una pregunta. La medición al margen anal de la ubicación de la lesión, ¿usted ha visto que haya diferencias entre los clínicos y los quirúrgicos? Un colonoscopista clínico y un colonoscopista quirúrgico, porque es importante para uno tomar una conducta. ¿Usted ha visto alguna diferencia o cree que hay homogeneidad en los informes? Profe, yo creo que no hay homogeneidad en ninguno. Pues no entre clínicos y quirúrgicos, yo creo que no hay homogeneidad, porque es que la verdad, la visual del margen anal, de la extensión del margen anal es muy distinto. Yo le creo más al dedo y a la resonancia, profe. Ya. O sea, no pudiera guiarse por el informe de la colonoscopia. Pues uno se guía, profe, pero pues yo le confío más a la resonancia o a lo que yo toco. Perfecto. ¿Algún comentario, doctor Múnera? No, muy bien. Doctor Palacio, ¿algún comentario? Profe, gracias a Dios existe la resonancia. Es verdad. Listo. Y que son buenos amigos de los patólogos, ¿ah? Y que hay una buena relación con los patólogos, ¿ah? Obvio. Muy bien. Perfecto. Eso es clave. Muy bien. No sé si el auditorio tendrá o no. No sé, no me aparece aquí si hay preguntas del público, si hay algún comentario del público. Santiago, en soporte, ¿tenemos alguna pregunta del público? No hable muy duro que de pronto los despierta, pero ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ah? Profe, no, que no hay preguntas, profe. Perfecto. Para agradecer a todo el mundo, agradecer al doctor Madrid, al doctor Mune y al doctor Palacios, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a los coordinadores y a Santiago aquí en soporte, en el StreamYard, a darle las gracias. Profe, aquí me están haciendo señas en el estudio, en el fotoestudio, que me calle y que deje hablar a alguien más. Ya, profe, chao. ¿Hay algún otro comentario? Perfecto. Si no, a todos muchas gracias y se continúa entonces el programa de la tarde. Muy bien, gracias.